Somos pura vida. Estamos conversando con Ángelo Palmeri, secretario de organización del Partido Nuevo Tiempo, sobre la primaria, sobre estos escenarios que se nos vienen, y como siempre desde acá nuestra intención es precisamente que la gente, que quienes nos sintonizan puedan ver las opciones y las visiones que hay respecto a estos temas y participar, involucrarse, porque la política en este contexto, muchos que han estado en nuestro espacio dicen es que el ciudadano se divorció de la política, pero es que la política no se divorcia del ciudadano. La política todos los días se mete en la casa cuando no hay agua, cuando se nos va el servicio eléctrico, cuando falla hay alguna deficiencia en los servicios, tiene que ver con la política, y eso precisamente obliga a que los ciudadanos se involucren. Los ciudadanos se espera puedan participar en este escenario. Nuestro invitado habla de una primaria que pueda contar con una participación masiva, más allá de la conexión de los políticos, también pasa por una primaria que pueda técnicamente y logísticamente desplegarse en este país, porque es un contexto diferente, no es el contexto de 2012, donde había afinidad política. Hoy estamos viendo también que los niveles de afinidad con los partidos políticos no superan los 3 puntos porcentuales, es un país donde ya la gente no tiene militancia tan activa tal vez, hay un tema migratorio por supuesto, y todo esto se reduce en 3 grandes puntos que tienen que ver con la participación o no del Consejo Nacional Electoral, el voto en el extranjero y las inhabilitaciones políticas. Comenzando con el CNE, ¿cómo lo ve un Nuevo Tiempo? Bueno, nosotros hemos sido ejemplo de lucha política electoral. La mayor demostración de eso es la victoria contundente que obtuvimos con nuestro gobernador Manuel Rosales y presidente del partido en el Zulia, en donde 500.000 votos. Sí, en donde obviamente nosotros no encontramos un CNE, dicen por ahí suizo, ¿no? Encontramos bastantes obstáculos, encontramos asimetría, encontramos efectivamente... Hubo un fallecido en el estado Hubo un fallecido en esa votación. Al final el mensaje es muy claro hacia los venezolanos. Nosotros, las instituciones políticas venezolanas, incluido el CNE, están en un grado de deterioro tal que no garantizan el ejercicio de los derechos a ningún venezolano. Aquí hay gente que no va a ejercer ninguna denuncia a ningún lado. Dígame qué venezolano, a ti te roban ahorita o a mí. No, tú vas para la fiscalía a poner la denuncia, ¿a qué? ¿Quién te va a responder? O vas para un hospital, tú sabes que de una vez tienes que llevar los insumos, tienes que ir a hablar con algún amigo que es el jefe de no sé qué cosa. No funcionan las instituciones, el CNE tampoco funciona. Entonces no es capaz de garantizarle el derecho al voto a nadie. Aún así hay que luchar allí. Ese es el escenario. Y nosotros en el Zulia dimos la pelea y la ganamos. Entonces son unas circunstancias que tenemos que construir entre todos para poder consolidar ese triunfo. Nosotros pensamos que logística y técnicamente la primaria con el CNE es mucho más cercana al ciudadano. Centros de votación, por ejemplo, que le son naturales al elector. La propia máquina, nosotros ya usamos máquinas en la primaria del 2012 y fue una primaria exitosa que los participantes la aceptaron. Te queremos proteger la identidad del elector como principio fundamental para que no haya listas de tascón, persecuciones y cosas por el estilo. Ese es un principio fundamental, lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar. Estamos pidiendo, por ejemplo, que se elimine la captahuella para que sea un proceso mucho más, cercano y menos complejo. Claro. Pero sí estamos de acuerdo en que podamos interactuar con el CNE para llevar a cabo eso, porque además el CNE está en la obligación de servir a los partidos políticos y a los venezolanos. Entonces eso es un derecho que tenemos nosotros de pedir, es un favor que le estamos pidiendo al CNE. Es un derecho que tenemos nosotros de que se nos preste ese servicio, porque esos recursos, esas máquinas, esa logística, eso es de los venezolanos. Entonces, la idea es buscar un mecanismo en que todos nos veamos reflejados, proteger los derechos de los electores, pero tratar de hacer que la primaria sea una primaria realmente nacional, dimensionarla a todos los sectores, porque lo que te decía antes, lo importante de la primaria no es solamente que salga un venezolano o una venezolana, que tiene que además estar rodeado de un equipo de trabajo y con un acuerdo de gobierno nacional, o sea, no es solamente una persona, es un proyecto. Es un proyecto de país. De cambio, pero además tiene que estar respaldado por la mayor cantidad de venezolanos posible. Entonces, ese es el verdadero éxito y nosotros sostenemos
que efectivamente con el CNE podemos llegar a más desde el punto de vista logístico, operativo, es lógico, o sea, no es que nosotros nada más lo pensamos, lo dicen todos los técnicos electorales. Y de allí pasamos al tema del voto en el extranjero, que también vincula de alguna manera al Consejo Nacional Electoral, porque los números varían. Hay quienes hablan de 5 millones de venezolanos en el extranjero, otros números ascienden a 7 millones, pero lo cierto es que estamos hablando por lo menos de 3 millones de votos o 3 millones de venezolanos que de nuevo lo decimos acá, no porque alguien salga de Venezuela pierde sus derechos y deja de ser venezolano, pero hay una realidad política que impide que, si bien puedan participar en esta primaria, tal vez en 2024 no lo puedan hacer. Sí, ese es otro principio fundamental que tenemos que entender o explicar y conversar con franqueza. Uh-huh. Aquí quien está secuestrando el ejercicio de los derechos de los venezolanos, no solamente el electoral, porque el del ejercicio de la ciudadanía, si hoy tú tienes un muchacho en Colombia, un niño, uh-huh, y nace, tú no tienes donde presentarlo. Ese niño no tiene el derecho a ser venezolano, porque tú no tienes como un consulado donde ir. O sea, no solamente un tema electoral, son una cantidad de derechos. Todo lo que tiene que ver con los derechos. Empezando porque no sabemos dónde están nuestros venezolanos, cómo los registramos, cómo los censamos, si tienen necesidades. O sea, entonces es un tema mucho más amplio, y esa negación de ese ejercicio es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de nosotros. Pero en la primaria sí es responsabilidad es que en el reglamento de la primaria se establece que se deben hacer todos los mecanismos necesarios para tratar de buscar la participación de los venezolanos en el exterior. Eso logística y operativamente es muy complicado, es altamente costoso, y eso hay que decírselo a los venezolanos, y está la Comisión Nacional de Primaria, lo dijo el doctor Casal, está haciendo todo lo conducente para que eso suceda. Claro, pero aclaraba hace unos días que era complejo. Es complejo y lo es, hay que decírselo a la gente. Es muy irresponsable, Carlos, que yo venga a decir aquí, vamos a garantizar el derecho de los venezolanos a votar. Eso es vender humo. Eso me ganará un montón de Twitter y de seguidores en Instagram, de este tipo, pero eso ¿cómo se come? Entonces, lo más responsable es sentarnos, trabajarlo, revisar las propuestas y avanzar hacia lo posible, buscando de proteger el derecho de los venezolanos, pero hablándole claramente a los venezolanos que quien hoy dificulta la posibilidad del ejercicio de los derechos de nuestros hermanos en el exterior es el gobierno, porque no abre los consulados, abra los consulados, abra las embajadas, claro, permita el registro, hágalo, y entonces, bueno. Claro, pero hay una realidad política que también hay que hablarle con transparencia a la gente. Obviamente. Si se hace eso, los que se fueron de Venezuela no se fueron precisamente porque están contentos con este gobierno. Bueno. Hay un hecho político allí que tal vez pueda impedir que esto ocurra, ¿no? Y los venezolanos lo saben. Entonces, es una lucha desde lo interno, desde la posibilidad de ejercicio de los derechos de los venezolanos aquí, como en el extranjero. Todos estamos luchando, y precisamente ahí es donde está nuestra gran responsabilidad, unificar esas luchas para poder conseguir los objetivos, porque cuando, como en el Zulia, en Barinas, en otros espacios, hemos unificado las luchas y hemos logrado transmitir esa sensación, ese sentimiento al venezolano de que es posible cambiar por la vía electoral, pero además con un espíritu tan avasallador que imponga el hecho político, entonces no hay forma de que no promovamos o consolidemos el cambio. Un par de comentarios que tenemos en las redes sociales ya para despedir a nuestro invitado. Uno lo envía a Manuel Chauran, @Manolo387. Colega, mi pregunta es, el CNE no es confiable, sus integrantes no son imparciales, como dice la Comisión Nacional, porque no se puede confiar en ellos. Las primarias son para escoger al candidato de la oposición y lo escogen los ciudadanos opositores y tiene que ser manual. Tiene que ser manual. Bueno, no es válido también. Hay opciones y propuestas de los técnicos electorales en los cuales, por ejemplo, se use la máquina y se cuenten todas las papeletas, que es una especie de votación manual, o por lo menos de verificación manual del 100% de la votación, que es otro sistema que nos han presentado, o que ha presentado la Comisión Nacional de Primarias, que nos parece que podría ser viable. Ahora, el CNE no es confiable, por supuesto que no, como no lo es confiable ninguna de las instituciones públicas de este país, lo acabamos de comentar. Eso no quiere decir que nos vamos a rendir y le vamos a entregar la responsabilidad. Eso no quiere decir que no vamos a ejercer la presión. Eso no quiere decir que no los vamos a señalar y no vamos a estar allí haciendo control ciudadano y control político. Todo lo contrario. Si no es confiable, tiene que serlo y tienen que asumir la responsabilidad política los rectores del CNE de negarle el derecho a los venezolanos al voto y de
promover conductas antidemocráticas. Entonces, la lucha es por hacer instituciones confiables, instituciones serias, separación de poderes. Esa es la base de la lucha. Acompañémosla, vamos a darle. Bien, y también en @Sucre y Bolívar nos escribe: el señor invitado ignora que la captahuella es una garantía de que una sola persona va a tener un voto, porque la huella se activa con la máquina. No se puede hablar así en un programa que lo escucha mucha gente. No, la verdad es que... La diferencia entre el voto manual y el voto con máquina, ¿no? La captahuella te genera, evidentemente desbloquea la máquina, pero es un voto, un elector. Está bien, pero si él hace esa afirmación, entonces antes de que existiera la captahuella no había mecanismo. Sí había mecanismo, está la tinta indeleble, la huella en el cuaderno, o sea, no es el único mecanismo. La captahuella genera un cuaderno electrónico de votación y nosotros lo que queremos evitar con la eliminación de la captahuella, guardando también las características fundamentales del proceso, que es transparencia, un elector, un voto y todos esos parámetros fundamentales de cualquier proceso, lo que queremos es que no se genere ningún archivo electrónico en el cual pueda vulnerarse la identidad de los electores. Se determine quién asistió al proceso. Eso es todo. Y hacerlo incluso un proceso más rápido, más fluido. Entonces, digamos, hay otras formas absolutamente viables y seguras de garantizar que un elector es un voto. Bien, finalizamos con @Eneronco. Nos escribe el usuario. La pregunta sería: ¿y dónde están los embajadores de Juan Guaidó? Porque ¿cómo se hacen los países que aceptaron el gobierno interino? Bueno, la verdad es que hoy en día, luego de un proceso que hizo la Asamblea Nacional del 2015, complejo, eso ya de alguna forma mutó, se transformó y la verdad es que hoy en día los representantes de las fuerzas políticas están asumiendo otros roles que no tienen que ver con gobierno interino o algo por el estilo. Eso es público y notorio, todo el mundo lo sabe. Pero debe haber alguna responsabilidad, investigación, algo. Bueno, ¿qué quedó de todo eso, no? Bueno, entiendo que se está trabajando un montón de ahorita rendiciones de cuentas, políticas y económicas. De otra índole, pero lo importante es que los países que actualmente tienen relaciones con Venezuela, existe la posibilidad en esos países de regularizar la situación desde el punto de vista consular y diplomático, y muchos ya lo están haciendo, y la consecuencia jurídica de eso debe ser que se le debe garantizar el derecho a los venezolanos a el ejercicio pleno de su ciudadanía. De todos sus derechos. Es así, entonces ahí es donde está el asunto fundamental. Muchas gracias, Carlos, y a ustedes. Nos quedó pendiente el tercer punto, que era la amplitud, la inhabilitación y la participación en estas primarias. Pero eso lo vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, José Brito, del Partido Primero Venezuela. Gracias, como siempre, a quienes participan en las redes sociales.